en el número más o menos suficiente, estamos 15 de los, somos, esta es otra lista, somos alrededor de 20 pico. Yo quisiera decirles antes con un carácter más bien, más que reservado, digamos, de discreción, que no se olviden de hacer llegar sus trabajos, en realidad sus apuntes, a la plataforma. He visto que algunos de ustedes, que incluso han tenido una asistencia muy regular, bastante regular, no han tenido faltas, inclusive, han sido ponderados con la nota mínima porque no consta la presentación de sus apuntes. Entonces, eso no creo que sea lo más deseable, así que yo les ruego, revisen siempre que puedan haber ingresado a plataforma sus mapas conceptuales, con más las tareas que en su momento se les había encargado. Me refiero a esto al módulo 3, que ya está la coordinadora con las notas correspondientes. Bueno, entonces, conforme está establecido en el desarrollo de nuestro programa, hoy tocaría ver los puntos que hacen a la pirámide normativa. Pero, como quiera que ya con ustedes hemos visto estas cuestiones, no queda sino simplemente ratificarnos en que si nosotros nos fijamos, miren, en la pirámide normativa, si nosotros nos fijamos, tenemos precisamente dos zonas en las que nuestro sistema de fuentes, el sistema de fuentes en el derecho administrativo, revela aquellas zonas donde especialmente se originan las disposiciones, el régimen jurídico, las normas que regulan la materia que nosotros estamos estudiando. Entonces, fíjense ustedes que a continuación del reglamento está acto administrativo, ya no vamos a ingresar a las distinciones que hemos visto anoche, y diremos que ese acto administrativo es uno que implica una decisión unilateral por parte del ente contratante, una de las administraciones o algún ente público que está ejerciendo la función estatal administrativa. Me dirán, pero ¿acaso no siempre es una administración? He ahí el error. Si yo les pregunto, ¿no? En el Tribunal Departamental de Justicia, hace unas 2, 3 semanas atrás, se llamó a una convocatoria para la provisión de material de escritorio con destino a los tribunales. Y el Tribunal Departamental de Justicia en La Paz adjudicó el suministro de ese material de escritorio a una empresa importadora, etcétera. Entonces, la pregunta que les hago, ¿ese es un órgano administrativo, el Tribunal Departamental de Justicia? ¿Es un órgano administrativo? Sí, doctor. Perdón, ¿el Tribunal Departamental de Justicia es un órgano administrativo o es un órgano jurisdiccional? Es un órgano jurisdiccional, doctor, pero funciona como administrativo, porque igual son de bienes y servicios. Muy bien, correcto. Entonces, tal como nos lo ha dicho nuestro compañero, aún siendo un órgano jurisdiccional, sin embargo, cuando está adjudicando, en este caso, la provisión de material de escritorio, está ejerciendo función administrativa. Entonces, fíjense ustedes que cuando nosotros decimos en esas definiciones tan vulgarizadoras, tan comunes, ¿no? El contrato administrativo es aquel que firma la administración pública. Cuando decimos eso, estamos incurriendo en una imprecisión notable, porque con este ejemplo entonces queda desmentido, porque el Tribunal Departamental de Justicia no es un órgano, no es la administración. Lo que sí debiéramos decir es, ¿no?, que el contrato administrativo en principio es aquel, ¿no?, que se celebra entre un ente contratante en ejercicio de la función administrativa. Eso es diferente. Entonces ahí integramos al Tribunal Departamental de Justicia.
Entonces, las decisiones, como en el ejemplo que estábamos viendo, adjudicar el contrato, en el lenguaje que empleamos, en la terminología que utilizamos, conforme a las normas básicas, decimos la adjudicación del contrato, ¿no? Entonces supone que quien se ve beneficiado con esa adjudicación pueda inmediatamente exigir que se le firme, que se suscriba ya un documento escrito, el contrato cuyo modelo estaba en el documento base de contratación. Entonces, fíjense que esa decisión unilateral de adjudicar es una decisión que implica un acto administrativo. Y estas decisiones, así unilaterales, son las que son objeto de impugnación. Ahora bien, lo interesante del caso es que no todas estas decisiones, que por ejemplo adjudican un contrato o que en su caso suponen la resolución de alguna circunstancia que se hubiese presentado durante la gestión de contratación, llamado proceso de contratación. Bien, si bien en algún caso han de suponer hasta un perjuicio notable para uno de los proponentes. Pongámonos a pensar el caso de quien ha hecho un esfuerzo patrimonial notable para tener boletas, para tener garantías de todo tipo, según le ha exigido, y sin embargo, ¿no? El ente contratante ha declarado suspender el proceso de contratación por causas X, Y o Z, o no está conforme con las ponencias, las posturas que han presentado los oferentes, y entonces declara desierto el proceso de contratación. Esta decisión, en muchos casos, puede ser lo más conveniente, por supuesto, si es que ninguno de los proponentes se ha acercado, digamos, técnicamente a lo que esperaba el ente contratante. Pero a lo que yo me voy es, ¿no causa acaso ello un perjuicio? Es que, por lo general, cuando nosotros estudiamos las normas básicas, lo hacemos desde la perspectiva del Estado, y eso no es bueno, porque esa es una perspectiva muy sesgada, si ustedes quieren. Las disposiciones, y es de lógica, las normas básicas en materia de contratación no tienen por qué ser objetivas e imparciales. Están pensadas para asegurar el máximo provecho que pueda obtener el ente público contratante. Y además, que sus decisiones no estén en la línea de preservar un interés público, cuáles que alienta la función administrativa, etcétera, etcétera. Y prescinde, ¿no?, de una aproximación a lo que puedan ser las expectativas del otro lado, del contratante. Entonces, si nosotros solamente viéramos las normas básicas desde el lado del Estado, estaríamos cometiendo no solamente un error conceptual al suponer que en la contratación estatal lo único que interesa es que el Estado se vea satisfecho, porque por ese camino vamos a acabar, ¿no?, creyendo, como muchos seguramente ya están anticipando, que lo único que vale en esta vida y en el orden jurídico e institucional es lo que haga el Estado, y que todo lo que se haga por fuera del Estado o no tiene importancia o no es digno de tutela jurídica, lo cual es un error. Entonces, esa visión estatólatra es la que yo vengo reprochando de manera permanente, ¿no?, a nuestros cursos, a los programas de estudio. Nosotros estamos en una entidad educativa, la Fundación IDEA, que quiere más bien proveer una visión de conjunto y no una visión sesgada desde lo que puede esperarse, digamos, desde el Estado, un curso de actualización, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, lógicamente ha de insistir, ha de relevar los contenidos protectivos con respecto a las expectativas que se hubiese formulado el Estado. Pero esa no puede ser una visión única y exclusiva o excluyente de otras.
es lo que sostengo de manera firmemente y cada vez más convencido que si así nosotros actuamos, estamos ignorando las grandes dificultades que a veces tienen los proponentes para poder estar a la altura de las exigencias que se hacen desde las administraciones contratantes o desde los entes públicos contratantes. Creo que con ustedes vimos en el módulo tercero que, por ejemplo, las garantías suponían siempre un costo financiero. Es decir, hay dinero que allí está inmovilizado. Hay un patrimonio que está afectado a un propósito, el de servir de soporte y de garantía a un contrato. Entonces, eso tiene un costo financiero. No es simplemente pedir boletas por pedir. Eso significa que para que la entidad financiera, sea un banco o sea una entidad aseguradora, pueda otorgar al primer requerimiento, inclusive así sin más, entonces el proponente ha tenido que afectar parte de su patrimonio, de su liquidez inclusive. Entonces, el creer que estos intereses, los intereses del proponente, son despreciables o no tienen por qué tenérselos en cuenta a la hora de estudiar las normas, es un verdadero despropósito, ¿no? De hecho, yo calculo que en los próximos años, más bien la tónica ha de ser a la inversa, ¿no? Vamos a necesitar, y esto no se necesita ser un gran economista, mucha ciencia, pero vamos a necesitar cada vez mayores inversiones, hay que reactivar la economía, el Estado no es suficiente, a lo menos estados que no tienen las capacidades financieras que tienen otros estados en otros lugares. Por ejemplo, el presidente Joe Biden en Estados Unidos ha lanzado un plan de reactivación económica. Es un plan muy interesante en el que se prevén incluso cuáles han de ser los financiamientos para que el Estado pueda hacerse cargo de los desafíos que toca asumir a la hora de la reactivación económica. Entonces, miren ustedes, después de la Segunda Guerra Mundial, no sé si alguien sabe, ¿no? ¿Cómo se recuperaron las economías europeas en la posguerra? Fue porque simplemente, no sé, pues les cayó dinero del cielo o la reactivación operó de manera automática. ¿Qué creen ustedes que pasó en ese entonces? Es que estos son temas que ustedes tienen que conocer, perdónenme, porque si solamente han venido a un curso para saber cuál es el monto de las licitaciones y cómo hay que operar en la ventanilla pues entonces el curso les está saliendo muy caro, porque más fácil es actualizarse a través de los cursos de actualización, esos que promueve SENCAP, la Contraloría, incluso hay ahora virtuales, los dicta algún funcionario y los hacen muy bien, ¿no? Pero no ingresan a este tipo de consideraciones. ¿Cómo fue que ocurrió la reactivación económica después de concluida la Segunda Guerra Mundial? Por ejemplo, en materia de capitales, ¿han escuchado ustedes hablar del plan Marshall? Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de esos montos de dinero que entraron a las economías devastadas de la Europa, que había quedado poco menos que en cenizas después de la Segunda Guerra Mundial? Pues les cuento que sí. Si es que no lo saben, bueno, pues entonces tuvieron que, el plan Marshall lleva el nombre del economista que sugirió que se puedan movilizar grandes capitales para reactivar la actividad industrial, la actividad comercial en los países de Europa. Entonces, el plan Marshall tuvo ese efecto positivo y eran capitales norteamericanos. Ahora, claro, uno dirá, sí, pero ¿cuánto habrán cobrado? ¿Se habrán alzado con el santo y la limosna? Es muy posible que haya algún tipo de razonamiento en ese sentido,
pero fíjense cuáles han sido las consecuencias. La Europa de los años posteriores, en los años 60, 70, 80, 90, no tuvo un gran crecimiento y un auge. Por supuesto que hay periodos económicos en que han operado o han aparecido números rojos. Entonces, ¿a qué estoy yendo? A que en los próximos años es muy posible que tengamos nosotros que tener una capacidad de adecuarnos, ¿no?, a los requerimientos de un mercado de proveedores, porque estamos en un mercado de proveedores, hay varias sociedades comerciales, empresas que decimos en el lenguaje común, que viven justamente de hacer provisión al Estado de bienes y servicios. Entonces vamos a tener que tener criterios mayores para poder captar los esfuerzos que vengan a hacer esos nuestros proveedores. Es muy posible que incluso tengamos que hacer más atractivas las posibilidades de contratar con el Estado y no que sean tan duras o tan exigentes como en muchos casos reclaman ellos la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio. Por ejemplo, suele de tiempo en tiempo hacer notar que las condiciones de contratación estatal se han puesto demasiado duras. Porque si finalmente no se hiciera eso, ¿y cómo hace entonces el Estado? El Estado no es un abismo sin fondo de donde sacamos dinero para hacer las cosas, ¿no? Y además, si no ha de haber quien le haga provisión de esos bienes y esos servicios, ¿qué hacemos? ¿Dónde los conseguimos? El Estado no lo puede todo. Entonces, yo les invito a que reflexionen sobre la necesidad que tenemos en nuestras normas básicas de encontrar, ¿no?, otras opciones y otras alternativas para que los proveedores, quienes vienen a suministrar bienes y servicios, puedan tener incluso mayores facilidades. Y todos salimos ganando. El Estado porque encuentra más fácilmente proveedores que entran incluso, si están en un buen número, en competencia a ofrecer mejores bienes, mejores servicios, ¿no? Los proveedores porque encuentran facilitado, allanado el camino hacia una contratación exitosa con el Estado. Y nosotros los ciudadanos porque advertimos que los esfuerzos que hacemos, vamos, los que pagamos impuestos, ¿no? Porque quienes no pagan un impuesto, bueno, para ellos es muy fácil decir que el Estado se haga cargo de todo. El Estado no tiene una varita mágica, como nos han enseñado nuestros padres, para decir, bueno, entonces, como están reclamando, hay que darles. Eso alguien lo tiene que pagar. ¿Y quiénes son los que pagan? Somos nosotros, ¿no? Los que sí pagamos impuestos, los que no tenemos grandes intereses afuera del país y sacamos dinero y fortunas, ¿no? Entonces, todos salimos ganando cuando hay mayores facilidades de contratación. Esto es lo que toca al acto administrativo, porque las decisiones así de carácter unilateral, cuando son objeto de algún recurso, entonces ese es el recurso administrativo de impugnación en el ámbito de la contratación estatal. Y es lo que vamos a llevar la siguiente semana. Por eso, el día lunes, el miércoles especialmente, traten de estar ustedes presentes, porque allí vamos a ver solo el acto administrativo y vamos a ver qué es lo que nos dicen otras disposiciones, porque las normas básicas no nos lo dicen todo. Para poder entender, ¿no?, en qué consiste el recurso administrativo de impugnación y además vislumbrar que no acaba ahí todo. Las normas básicas nos cuentan una historia hasta, digamos, nuestros 20 años, pero muchas veces la parte más interesante de nuestra vida está a los 25 o a los 30, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con posterioridad a la suscripción de un contrato, a la ejecución de ese mismo contrato? Muchas veces nos desentendemos de aquello. Y yo les digo, estimados participantes, incluso a aquellos que creen que esa no es una cuestión que les interese, en el bufete a mí me buscan con frecuencia, bueno,
últimamente no estoy atendiendo en el bufete, pero hasta el año pasado, hasta principios del año pasado, era bastante frecuente que se presenten clientes que me decían, mire, sabe, yo era funcionario en el ministerio en los años X, en los años, digamos, 2015, 2016, ahora estoy en esta otra entidad pública, y resulta que en un contrato en el que yo era parte de la unidad solicitante, ese contrato no ha podido ser cumplido y ahora me están exigiendo a mí que asuma responsabilidad, o me están girando incluso notas y hasta pliegos. Entonces, ¿qué hago? Yo pensé que ese tema ya había terminado, ¿no? Y sin embargo, ahora me vengo a enterar que no había sido así, que la unidad de auditoría interna ha observado que se están estableciendo responsabilidades, indicios de responsabilidad civil, indicios de responsabilidad ejecutiva contra la autoridad de ese entonces, administrativa, y eso es lo que a mí me afecta, porque yo estoy ahora en otra entidad y esto puede repercutir en mis expectativas profesionales. Entonces, fíjense cómo la historia no había terminado con la contratación. En los cursos de actualización tipo CENCAP, reitero, no digo que sean malos, son muy buenos, pero su punto es que son específicos, porque así tiene que serlo. No se ve esta otra parte. ¿Y qué ocurre después? Y esas responsabilidades, ¿cómo se originan? Entonces, si ustedes en un diplomado en contrataciones estatales no han de tener esa anticipación a eso que vendrá con posterioridad, o por lo menos no se les dice, entonces pues van a ir de manitas amarradas como ovejitas y corderos al matadero sin saber a qué atenerse. Miren ustedes que en la gestión de contratación, ya lo habíamos anticipado en el módulo 3, las responsabilidades están ahí agazapadas, a la espera de que alguien deje de cumplir lo que se espera de él. Uno de los principios justamente nos hablaba el principio de la libre concurrencia, la mayor libertad en lo que hace a la posibilidad que concurran a la gestión de contratación el mayor número posible de proponentes. Y entonces, cuando una convocatoria es declarada desierta repetidas veces, alguien está fallando, o hay alguna mano siniestra que quizás desde arriba está dirigiendo las cosas de manera harto irresponsable. Y digo de manera harto irresponsable porque eventualmente estaría, ¿no?, creando escenarios de responsabilidad para los funcionarios menores. Pues yo les cuento, ¿no? Yo he sido asesor incluso al más alto nivel y también he sido máxima autoridad ejecutiva. Y muchas veces se dice, ¿no?, con bastante ligereza, bueno, es que los de abajo son pues simplemente fusibles que tienen que quemarse, porque quien no se va a quemar es la máxima autoridad ejecutiva. Hay que preservar, hay que cuidar las espaldas de nuestra máxima autoridad ejecutiva, porque es como un padre, de él dependemos. Y muchas veces nos paga con moneda de madera, ¿no? Una mala gestión o una gestión incluso dolosa hace recaer responsabilidades en funcionarios intermedios, en funcionarios incluso de un nivel menor, jerárquicamente hablando. Entonces, esas responsabilidades a veces no las vislumbramos de manera conveniente si solamente vemos la parte inicial, lo que tenemos aquí en nuestro delante en las normas básicas. Bueno, eso es lo que toca a las decisiones unilaterales que en ocasión de la contratación se van a dictar. Es muy interesante, quizás a modo ya de concluir, advertir que no todas estas decisiones son susceptibles de impugnación. Y ello es porque el reglamentador así lo ha querido. Hay algunas decisiones que podrían muy bien ser impugnables, pero la norma no lo ha dispuesto así y nos ha señalado simplemente 5 casos, cuando en realidad podría ser hasta 10 o incluso más del doble. Entonces, vean ustedes cómo las figuras
tienden a complicarse. Bueno, esa es una. Y la otra, la que nos toca terminar de revisar en esta semana, la referida a los contratos. Aquí ya no es una voluntad unilateral. Aquí el contrato nos revela bilateralidad, no una, sino dos voluntades. Entonces, la voluntad del ente contratante, el que está contratando un bien o un servicio, y el contratista, aquel que ha de hacer provisión de ese servicio o de ese bien. Y entonces, ambos confluyen y el momento en que se adjudica el contrato, esas voluntades se plasman en un documento escrito. Eso es lo que es el contrato. El contrato no es sino, ya ahora bien, en términos muy generales, sino un acuerdo de voluntades. Y eso es lo que estamos plasmando en el contrato, ¿no? En un contrato escrito. Entonces, un segundito les ruego que bien. Entonces volveremos otra vez a la pirámide normativa, ya a modo de cerrar esta última aproximación. Con ustedes ya hemos visto, ¿no es cierto?, los principios que rigen el obrar administrativo, desde, ¿no?, lo más alto. Yo les decía, como una tarea, ¿no?, habrá algo que está por encima de la Constitución, y bueno, habíamos señalado que ahí estaban los principios, que enseguida ustedes me dirán cuáles son, y que los encontramos de manera mucho más clara e inequívoca recogidos en la Constitución. En el artículo, ¿qué artículo de la Constitución, por favor? Ya estamos revisando las tareas. Entonces, las participaciones ahora ya tienen que ser exigibles y con una nota. ¿Cuál es el artículo que establece esos principios que hemos visto en el módulo 3? A ver, pasaremos antes lista. Hemos pasado lista el anterior lunes. Antenoche hemos pasado lista. Sí, doctora, ha pasado lista. Es raro, no tengo yo el estado con la lista. A ver. Bueno, entonces, Alexander Ávila. ¿Está Alexander Ávila? Seila Amanda. Seila Amanda. Ah, no, esto es de otro curso. Te ruego me disculpen. ¿Y dónde he puesto entonces?
Ujú. Ya, entonces, más adelante. A ver, dígame por favor, Keila, hay normas que están por encima de la Constitución. ¿Qué es lo que usted ha averiguado o ha preguntado? Doctor, buenas noches. Sí, yo Muy averigué de acuerdo a la Constitución Política del Estado, el artículo 256 nos dice que los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, un momentito, que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubieran adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre esta. Entonces se entiende que los derechos humanos están sobre la Constitución. Además que eh, existen normas supranacionales que estarían sobre la Constitución, que irían como un reloj de arena, ¿no? Son como de la pirámide, se desdobla como un reloj de arena. Eso es lo que había investigado, doctor. Ya. Amparo, usted que es abogada, ¿qué es lo que ha visto? Porque yo pensé con usted, Amparo, que era auditora. Amparo, ¿hay normas que están por encima de la Constitución? Doctor, buenas noches. Sí, lo que yo tengo entendido y de acuerdo a lo que mencionó la compañera, hay normas supranacionales y bueno, encima de acuerdo a lo establecido en la Constitución, están los tratados y la norma internacional que está mencionada en la Constitución, ¿no? Y entonces, ¿cómo conciliamos la idea que tenemos una Constitución que en 410 nos dice la Constitución es la norma suprema? Entonces, ¿no es tan así? ¿O qué es lo que debiéramos entender? En el artículo 410 de la Constitución, obviamente establece en el numeral segundo la jerarquía normativa que existe, ¿no? Que está basado en el concepto de las autonomías, de los tres tipos de autonomía que tenemos en Bolivia, que es la autonomía departamental, la municipal y la indígena originario campesina. Y que de alguna manera hay una igualdad entre estas autonomías y que cada autonomía va a tener su jerarquía normativa, ¿no? Como hemos podido ver. Y qué se llama, y también, como le dije, están los tratados, reconoce a los tratados y a los convenios internacionales debidamente reconocidos que estarían paralelamente por encima de la Constitución, ¿no? Eso es lo que he podido, Ya. bueno, aclarar. Ya está bien, Amparo. Lo que pasa es, directamente al punto, no sé, ¿alguien quería hablar algo? Sí, doctor. A ver, bueno, a ver si yo he entendido algo del tema de la supremacía constitucional. Claro, pareciera contradictorio lo que dice el 410, ¿no? Y además algunos artículos relacionados con la supremacía constitucional. Bueno, hay una parte que indica que hay un bloque de constitucionalidad y luego habla de la supremacía constitucional. Y hay varias corrientes que hablan, ¿no? Que o sea, el bloque de constitucional, la constitucionalidad la hablan sobre la Constitución Política del Estado, los tratados y convenios internacionales en derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, como esos tratados internacionales son de aplicación obligatoria para los estados, de alguna manera pueden estar encima, de acuerdo a la visión dualista que se tiene para el estudio de este tema, podría estar por encima de lo que es la Constitución Política del Estado. Puesto que las leyes que emergen de los derechos humanos tienen que salir, evidentemente, en concordancia de lo que establecen los tratados internacionales. Por eso que se habla no solamente de la supremacía constitucional, sino se habla también del bloque de constitucionalidad. Ya. Bueno, efectivamente, miren, vamos otra vez a la pirámide normativa, donde estaba mi pirámide.
donde he puesto mi pirámide. Está aquí. Miren ustedes en este subgráfico, aquí hay una línea segmentada de color rojo. Está comprendiendo, obviamente, la Constitución, y fíjense ustedes, está comprendiendo parte de lo que es la ley. Y esta línea, si ustedes observan mi cursor, como que está luego en el sentido que tienen sus flechas que se dirigen hacia arriba, ¿no? Estableciendo que hay aquí todo, hay una macrozona, hay una zona ampliada. Y aquí está, dice, es el bloque de constitucionalidad. Entonces, esto quiere decir que todo lo que está por encima, de aquí, hacia arriba, ¿no?, tiene un carácter privilegiado en el sistema jurídico. Es el bloque de constitucionalidad. Allí están las disposiciones que gozan de mayor protección. Cuando decimos derechos humanos, y decimos luego derechos de los pueblos indígenas, es una tautología, se supone que es así. Son los que se denominan derechos económicos y sociales, los DESC, y culturales. Últimamente se ha agregado inclusive los derechos ambientales, los DESCA. Pues ya no son los DESC solamente, sino son los DESCA. Entonces allí, en los culturales y en los sociales, están los derechos de los pueblos indígenas originarios campesinos. Lo que pasa es que hay una notable inflexión para resaltar lo que corresponde a estos pueblos, pero en general tienen el mismo trato así privilegiado, derechos ambientales, derechos de trabajadores, los derechos económicos, sociales, etcétera, derechos culturales. Miren que hay un derecho al patrimonio. Entonces, un derecho al patrimonio histórico y cultural. Hay un derecho al patrimonio histórico y cultural. Si alguien destruye el centro histórico, está atentando en un derecho fundamental, en un derecho humano. Entonces, estos derechos están, yo los he puesto de manera figurativa por encima de la Constitución. En rigor, son de aplicación preferente. Así lo dice el 2056, el 13, en fin, es decir, son disposiciones que se encuentran en convenciones. Ahí está la clave, en ese derecho convencional, tratados, acuerdos, todo eso se denomina el derecho convencional. Y ese derecho convencional se aplica preferentemente incluso a la misma Constitución, lo que nos lleva a suponer que si tienen una aplicación así preferente, entonces, de lógica, no podemos sino concluir que están por fuerza por encima de la misma Constitución. Entonces, esa es la explicación del por qué nosotros podemos, no es que se anula la Constitución, o que se deroga la Constitución, o que queda sin efecto la Constitución, no, simplemente que para ese caso en particular se aplica preferentemente lo que están en estos instrumentos internacionales. Y en esos instrumentos internacionales encontramos toda esta playa de este catálogo de derechos humanos. Se llaman derechos humanos porque están en esos instrumentos. Si estuvieran en la Constitución, algunos de ellos, entonces los llamaríamos derechos fundamentales. Son los mismos, pero si están únicamente o los tenemos visualizados, digamos, en un instrumento internacional, llamaremos entonces derechos humanos. Y si la Constitución los ha incorporado o el Tribunal Constitucional los ha reconocido, aunque no estén escritos en la Constitución, entonces son derechos fundamentales. Ejemplo, el derecho al debido proceso. Mejor aún, el derecho al juez natural. Revisamos la Constitución, no hay ahí derecho al juez natural. Pero sin embargo el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional Plurinacional han reconocido que esta es una categoría de derecho fundamental que está allí, aunque no se la haya recogido expresamente. Por eso, esto de
lo que se ve, se anota, es un soberano disparate, ¿no? Porque el derecho al juez natural no está escrito en ningún lado, entonces no habría, ¿no? Y sin embargo, sí existe y está protegido y está tutelado. A ver, ¿qué es lo que protege el derecho o la acción de privacidad? ¿Qué protege la acción de privacidad? ¿La privacidad? ¿Qué protege? La acción constitucional de defensa llamada acción de privacidad. ¿Qué protege? Los Torres. ¿Qué protege? Buenas noches, doctor. Sí, adelante, Billy. Bueno, viene de unas, han hecho cambios, ¿no? Con las acciones constitucionales, ¿no? Del habeas corpus, el habeas data, ¿no? El primer que ahora es conocido como la acción de libertad, y el habeas data como acción de protección de privacidad, que lo que busca es proteger los datos, la información, ¿no? de cualquier persona natural en respecto al acceso, a la modificación o el conocimiento de los mismos. Muy bien, los datos. En realidad ya se ha establecido, se ha dicho que es la autodeterminación informativa, la autodeterminación de los datos que hacen al ámbito propio, por eso privacidad, al ámbito propio de la persona humana, ¿no? Entonces, yo puedo pedir protección y tutela constitucional si alguien, por ejemplo, está difundiendo datos sobre datos que son sensibles a mi persona, cuánto dinero tengo, o cuáles son las características, cómo es mi vida privada, etcétera. Entonces, para eso sirve. Y ustedes, si se fijan en la Constitución, nos dice la autodeterminación de la información. Pero eso es lo que se protege, porque no podría ser que haya una garantía y no haya un derecho, ¿no es cierto? Entonces la idea doctor, es ridícula. Sí, dígame. sí, doctor, una consultita en este ámbito. ¿Qué pasaría entonces con el efecto de la declaración de bienes de las personas que trabajan en el sector público, que a veces es voluntaria y a veces hay que hacerlo, ¿no? Especialmente cuando trabajamos en estos equipos de trabajo de contrataciones o en el Estado Nacional, tenemos que hacer nuestras declaratorias, ¿no? De bienes que trabajamos durante tantos años, ¿no? ¿Qué efecto causaría con esto de la privacidad, ¿no? Ya, lo que pasa es que no son derechos absolutos. No es que en ningún momento se pueda divulgar esa información. Esa información puede ser no solamente accesible, sino inclusive podría ser objeto de difusión. Por ejemplo, en ocasión de la asunción de funciones públicas. Entonces, esa declaración jurada que se hace a tiempo de asumir el ejercicio de un cargo en alguna de las administraciones implica que se ponen en evidencia bienes que se han adquirido. Entonces, ¿qué es lo que allí está ocurriendo? Allí hay un interés, el interés justamente de preservar la transparencia, ¿no? Es decir, alguien que ingresa con un patrimonio X no puede salir, pues, después de 2 años con un patrimonio 20X, ¿no es cierto? Algunas de nuestras autoridades con sumo desparpajo dicen, no, durante estos años yo he ahorrado y si bien antes tenía $500,000, ahora tengo 7 millones, ¿no? Ya, ¿qué ha pasado? O sea, has ganado cada mes 2 millones, has ganado 1 millón, has ganado $500,000, ¿dónde hay eso? Entonces, esa información está destinada a hacer no solamente visible la legitimidad en el incremento patrimonial del servidor o funcionario público, sino además responde a un criterio de exposición razonable que tienen nuestras autoridades. No es lo mismo que de manera desaprensiva alguien diga, Wilson Villarreal, que es docente en centros universitarios, en entidades como la Fundación IDEA, tiene estos bienes y tiene estos ingresos. Ese rato yo puedo
plantear una acción de privacidad y seguramente que me la tendría que conceder técnicamente, porque yo no estoy cumpliendo funciones públicas. Entonces no tengo por qué estar sobreexpuesto. Las personas que cumplen funciones públicas, y más especialmente cuando están en situación de poder tomar decisiones, etcétera, entonces están expuestas a una mirada más inquisitiva hacia su interior, hacia su patrimonio, hacia su misma intimidad, ¿no? Entonces, no hay en absoluto colisión en lo que yo les estoy diciendo con lo que se establecen en nuestras disposiciones. Pero bueno, a lo que quería yo llegar es, y esa era la idea del trabajo, es que efectivamente hay en ese conjunto normativo, hay principios. Entonces, estos principios son los llamados principios generales del derecho. Y en el ámbito en el que nosotros estamos actualmente ahora enfocando nuestra atención, es el ámbito del derecho administrativo, porque contratos administrativos, recursos de impugnación tienen un contenido jurídico, ni modo, lamentablemente es así. Entonces, si esto por consiguiente es así, esos son principios generales del derecho en el derecho administrativo. Ahora, algunos de estos principios han sido recogidos en la Constitución. Por eso con ustedes hemos visto el artículo 200. ¿Qué artículo hemos visto donde están los principios que rigen el obrar administrativo? 230 y 232. Y para un mejor aprovechamiento, lo que hemos hecho ha sido ver inicialmente en la ley del procedimiento administrativo, y varios de esos principios hemos constatado que fueron importados por el constituyente en 2007, 2008, 2009, inclusive en enero, ¿no? Hasta antes que se apruebe el texto definitivo de la nueva Constitución Política del Estado, y que revelan que el constituyente los importó desde la ley del procedimiento administrativo. Entonces, eso es algo muy interesante, porque una ley como la ley del procedimiento administrativo, ha servido de inspiración para el constituyente boliviano en la Constitución de 2009, ¿no? Entonces, basta ver y constatar, ese ejercicio lo hicieron ustedes, ¿no? Lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, creo que alguna tarea les di eso en el módulo 3, para que vean que hay una comunidad de principios. Incluso algunos de ellos han sido subrayados, se ha relevado su contenido social. Por ejemplo, en la ley dice en el artículo 4, ¿no? los intereses de la colectividad, ¿no? Nos refiere el principio fundamental que la función administrativa está al servicio de los intereses de la colectividad. Y en la Constitución dice compromiso e interés social. Pero lo que está haciendo el constituyente es relevar el carácter social de ese principio. Y bueno, y habíamos advertido varios principios que son comunes en la Constitución, en la ley del procedimiento administrativo. Y lo interesante es que esos principios, algunos de ellos, los encontramos inclusive en las normas básicas. Entonces, cuando nosotros hacemos alguna referencia, nos apoyamos normativamente en las normas básicas, porque ¿en qué debiéramos apoyarnos inicialmente? A ver, ¿qué dice Ruth Elizabeth Padilla? Está Ruth Elizabeth. Ahora sí tomaremos rápidamente lista. Sí, estoy. Ya, bien. Háblenos, Ruth Elizabeth. Las preguntas que yo les estoy haciendo son por su participación, ¿no? Porque yo no tengo la manera de calificar la participación a través de una pantalla donde veo simplemente un nombre, no veo ni siquiera una imagen. Dígame, Ruth, ¿cuáles son los principios que en materia de contratación hemos visto y hemos establecido que son muy importantes para todos nuestros propósitos?
Díganos usted mientras yo estoy tomando lista. Daniela Helen, ¿está? Bueno, mientras contesta Daniela, entonces sería, por ejemplo, el de participación, Ya. uno de los que velamos para poder generar las mayores oportunidades para cualquier persona pueda participar en los procesos. Tenemos también que llevar los procesos con, por ejemplo, los principios más importantes, que es eficiencia y eficacia, o lo que Ya. enumerarían las 3 Es. Tenemos el principio en el que confiamos en que confiamos en la persona o en la, tengo la palabra bien. Buena fe. Exactamente, en la buena fe de las personas. Y tenemos también voy a parar. Ya, libertad de concurrencia, etcétera, ¿no? Sí. Está muy bien. Daniela Helen Apaza, ¿está presente? No está. Abigail Keila, está, ¿no? Presente, doctor. Sí, presente, doctor. Y ayer estuvo también. Antenoche, mejor dicho. Mercedes Arias. Presente. María Eugenia Yaviri. Presente. Marisol Bulucua Camacho no está. Cartagena Amparo sí. Billy está. Warner Billy. Ernesto Flores debe estar. Sí, doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Ana. Buenas noches, doctor. Muy bien sus trabajos. Uno se acuerda, ¿no? Sonia Ángela. Buenas noches, doctor. Ya. Silvia Janet. Buenas noches, doctor, presente. Víctor Hugo Nájera, abogado. Víctor Hugo. ¿No está Víctor Hugo? A ver. Tampoco me ha mandado un mensaje. Si lo ven a Víctor Hugo, dígale que tomé la lista y él no está. Pamela Susan. Sí, doctor, presente. Jocelyn. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Dagner Daniela. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Esther Rodríguez. Buenas noches, doctor, presente. Pedro Raúl Salgado está de acuerdo. Buenas, doctor. Sí, nos respondió. Vilma Soto, dudo, porque desde el anterior módulo nunca estuvo con nosotros. Mario Uzqueda. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. María Isabel Vázquez. Presente, doctor, buenas noches. Su trabajo en plataforma, María Isabel. Gilbert Maricela. Presente, doctor. Buenas noches. Alex Villavicencio. Buenas noches, doctor. Presente. Y Giovanna Zavala. Buenas noches, licenciado, presente. Ya. Entonces no están Bulucua Camacho, Marisol, no está Nájera Víctor Hugo, no está tampoco Daniela Helen, menos Vilma Soto y los demás sí. Bueno, hay buena asistencia, de todas maneras eso es lo positivo y lo rescatable. Bien, entonces ya en el tiempo que nos toca ver, cerraremos ya esto. Miren ustedes que esos principios que estaba señalándonos nuestra compañera hace un momento, son importantes porque en esos principios encontramos nosotros
la explicación del por qué actuamos en el sentido en el que actuamos. Yo quería preguntarle, y bueno, ahora lo haré con alguno otro de ustedes, un tema que en la anterior ocasión, en el anterior módulo, estaba allí dando vueltas. A ver, Janet Mendoza, cuando usted hace uno de sus informes, ¿cuál es la primera norma que tiene usted que señalar cuando está apoyando un informe? Si es que usted está trabajando en alguna entidad pública o pública estatal. ¿Está usted trabajando en alguna entidad? Sí, doctor. Ya, entonces, la primera norma que usted tiene que señalar, ¿cuál es? ¿O usted simplemente expone sus ideas, su criterio y no se apoya en la norma? Tiene que apoyarse, así sea, no sea de la área jurídica, ¿no? ¿Cuál es la norma en la que usted se apoya? Cuando usted hace su informe, dice, y digo esto y esto, de conformidad a lo señalado en el artículo tantos de, ¿y qué nombra a continuación? Eso le estoy preguntando. Ya, Ana, díganos entonces, ya que no puede su otra compañera. El reglamento específico, Muy doctor. bien, eso, eso. ¿No? El reglamento específico. Y si no está la previsión en su reglamento específico, ¿qué? La 181. Muy bien, así es, ese es el orden. Miren ustedes que no siempre, y se lo dijo en el anterior módulo, no siempre es el criterio jerárquico. En este caso, ¿qué criterio estamos empleando? Ana Guayucu, ¿cuál es el criterio? El criterio de especialidad. Eso, el criterio. Especialidad. Especialidad. Muy bien, Ana Guayucu, ¿no? El criterio de especialidad. Bueno, entonces, esto ya está, yo creo que suficientemente señalado. No ingresamos a otros detalles que son, por supuesto, muy riquísimos. Simplemente me gustaría que ustedes tengan presente el acto administrativo, los contratos, y además no olviden que el reglamento y acto administrativo son las dos zonas por excelencia en las que evidenciamos el potencial normativo que tienen los entes público-estatales que ejercen función administrativa. Las administraciones son las que dictan reglamentos, son las que emiten actos administrativos. Y de hecho, ¿no?, es la actividad más dinámica en un estado. El número de decretos que se emiten cada año es un número superlativo inclusive, lo cual demuestra que la capacidad, la potestad, mejor aún, la potestad reglamentaria del Estado es una de las más prolíficas, porque emite reglamentos casi que diariamente, ¿no? Entonces, como que casi, incluso más allá de 2 decretos diarios, a veces se dictan 2, 3 decretos diarios. Cuando hay incluso acontecimientos políticos, se suelen emitir varios decretos que vienen a reglamentar otras tantas leyes que están reforzando a través del ejercicio de la potestad reglamentaria, ¿no?, la vigencia de esos derechos que se están reconociendo a los ciudadanos. Bueno, entonces, eso en lo que toca a nuestro sistema normativo. Veamos ahora una presentación
la pondremos en modo de presentación justamente para que nosotros vayamos a ver algo que les estaba haciendo referencia ya desde el otro día, desde el día lunes, lo que son los contratos administrativos, y fíjense que aquí estoy haciendo la diferencia con los llamados, o con los que yo llamo, contratos de la administración. En otros países son actos privados de la administración o contratos comunes de la administración. Miren ustedes que administración está con mayúscula para denotar que estamos ante el órgano estatal, porque administración con minúscula sería una actividad. Hay administración pues también en un snack, ¿no? ¿Cómo te está yendo en la administración de tu snack? Me está yendo bien, a ver si hasta fin de año puedo abrir mi pequeño kiosco o restaurante. Ya, entonces hay una actividad administrativa. Está viendo el mejor destino de los montos que se recaudan, etc. Entonces eso es administración con minúscula. En cambio, administración con mayúscula se refiere al órgano. Por consiguiente, aquí encontramos una duplicidad, o mejor aún, una dualidad. De un lado, los contratos administrativos y de otro lado, los contratos comunes. Los contratos que se realizan a diario, inclusive, pero que no son contratos administrativos. ¿Pero cómo es esto? ¿Acaso no son lo mismo? Pues les cuento que no son lo mismo. Esa es la cuestión, no son lo mismo. Y sobre este particular, en esta distinción que ahora les estoy invitando a que ustedes puedan verla, llevamos un retraso de alrededor de 100 o más años, porque resulta que ya el Consejo de Estado francés, en Francia, a finales del siglo XIX, ya estableció que habían contratos que eran administrativos y contratos que eran comunes. Entonces, ¿cuáles eran esos contratos administrativos? En contraposición a estos contratos comunes. Esos contratos administrativos son aquellos que tienen como propósito, ¿no?, el dar satisfacción a un interés social, a un interés público, a los intereses de la colectividad. En una palabra, revelan a plenitud el ejercicio de la función administrativa. Un ejemplo nos puede ayudar a entender mejor esto que acabamos de decir. Si, por ejemplo, digamos, se quiere construir un puente que ha de permitir que una población que está al otro lado de la banda del río, inclusive en épocas de lluvia, de crecida de las aguas, pueda traer a la capital los productos agrícolas, etc. Entonces, lógicamente que ese puente está teniendo un impacto social. Por ejemplo, administradores, economistas nos dirán es que, claro, incluso las mismas normas prevén que haya un impacto social en una obra pública. Entonces, estamos relevando el carácter de utilidad para la comunidad que tienen estas obras civiles. Y el contrato que se ha celebrado para que esta obra civil pueda realizarse, ese es un contrato administrativo. En cambio, digamos con un otro ejemplo, supongamos que, ¿no?, el ministerio ha decidido que la fachada, digamos en el Ministerio de Salud, ¿no?, está bastante deteriorada, entonces vamos a contratar un arquitecto o una constructora para que le echen una piadosa mano de pintura, cambien el techo, que hay lugares por donde ya hay goteras, etc. Díganme, ¿eso está incidiendo en los intereses de la colectividad, en el interés social? Tiene una utilidad para toda la comunidad nuestra, para todos los ciudadanos. Es decir,
está trasuntando función administrativa destinada a satisfacer ese compromiso social. ¿Está? ¿Qué opinan ustedes? En otras palabras, supongamos que necesitamos un aeropuerto, un otro aeropuerto en La Paz. Ahí está. Resulta que el aeropuerto en el Alto ya definitivamente no va más, han construido de tal manera casas con edificios y bueno, es hasta un peligro, así que vamos a hacer otro aeropuerto. Y si no tenemos un otro aeropuerto, entonces los vuelos se van a ver reducidos al mínimo y por consiguiente hay una necesidad social que va a quedar insatisfecha. Entonces, ese aeropuerto es un contrato, la construcción de ese aeropuerto ha de ser el resultado de un contrato administrativo. Ahora, con el mismo criterio, supongamos que, ¿no?, el ministerio ha decidido darle una mano de pintura a la fachada. ¿Hay allí un impacto social? ¿Hay allá una funcionalidad social? La comunidad está exigiendo, está clamando a gritos que se satisfagan expectativas que no pueden postergarse. ¿Qué opinan ustedes? No, doctor, no tiene un impacto social, como usted dice, como la construcción de un aeropuerto. Ahí está. Ese es el punto. Entonces, muy bien, gracias, doctor Flores. Entonces, los contratos administrativos tienen un otro objeto. Su objeto, en realidad, es el de satisfacer un interés social, una necesidad social. En cambio, los otros contratos, por ejemplo, ¿no?, el de la pintura en la fachada, el de contratar un consultor en línea, no están satisfaciendo una necesidad, un requerimiento que tiene la comunidad. Y estos otros contratos, ¿no?, son los contratos que aquí estamos llamando contratos de la administración. En los libros en derecho administrativo se llaman actos privados de la administración. Actos privados de la administración. Otros libros, otros autores dicen, son contratos de derecho común que celebra la administración. Otro ejemplo nos podrá ayudar a entender mejor esto que estamos señalando. Supongamos, ¿no?, que estamos previendo adquirir calcetines para las guarniciones militares que están en la frontera con Chile y el Perú, donde hay mucho frío. Y van a ser calcetines con lana para la tropa. Ese contrato de provisión de calcetines de lana, de botas de cuero, de jerga que es más gruesa para que usen nuestros soldados, ¿es un contrato administrativo o no es un contrato administrativo? Fíjense que de por medio está, si no tenemos... ¿Aló, me escucha? Sí, Ruth, díganos. Ya. Bueno, a lo que le entendí tendría que ser un contrato de la administración porque solamente voy a mantener la funcionalidad del ejército, digamos. En la provisión del ejército, eso sí sería un contrato administrativo si adquiero el apoyo militar de otro país. Ya, bueno, pero mire, ¿y qué tal si la tropa, porque no tiene calcetines de lana y tal, y se quedan congelados cuando llegue el invierno? ¿No cree usted que la seguridad externa de nuestro país pasa porque la tropa, los soldados, ¿no?, estén atendidos hasta en su vestimenta? Entonces, sin embargo, sí, le escucho. No, es que yo lo estoy viendo eso como una función de la administración, por eso indico que es contrato de la administración. Ellos deben estar responsabilizados de mantener y que funcione todo el ejército. Ah, bueno, hay entonces función administrativa. Eso es lo que nos está diciendo Ruth. Eso es cierto. Entonces hay un interés que tiene la comunidad. Todos estamos necesitados que nuestras guarniciones militares estén bien resguardadas,
no solamente con fusiles y balas, sino que los soldados tengan las condiciones mínimas para poder realizar sus tareas. Entonces, esa función administrativa es la que denota cuando estamos frente a un contrato administrativo, En cambio, ahora vayamos a otra figura. Supongamos que es necesario comprar botones dorados para las casacas que van a tener los oficiales de mayor rango, mayores, coroneles y generales, para que puedan vestir con bastante elegancia en ocasión de las fiestas patrias. ¿Ese es un contrato administrativo o es un contrato de la administración? Ese sería un contrato de la administración porque no implica de que vaya a haber algún riesgo si no se hace. Muy bien. Muy bien. Entonces, coincidimos, por supuesto, que los contratos administrativos tienen, además de ser contratos que se celebran por un ente público estatal, además de un elemento subjetivo, quien está contratando, un elemento objetivo. ¿Qué es lo que se está contratando? Y ese elemento objetivo, si está vinculado a la satisfacción de intereses sociales, etcétera, entonces ese es un contrato administrativo. No hay una regla absoluta. El Consejo de Estado francés fue estableciendo, ¿no?, contrato a contrato, y llegó finalmente a establecer un catálogo de contratos que eran administrativos. Y entre los primeros contratos administrativos que encontró el Consejo de Estado francés estaban los contratos de obra pública, por ejemplo, o los contratos de concesión de servicios públicos, porque claro, vienen a satisfacer, ¿no?, necesidades muchas veces imperiosas que tiene la población, que tiene la comunidad social. Entonces, estos son los primeros contratos administrativos que estableció el Consejo de Estado francés. Ese criterio fue luego seguido por países como Italia, países como Francia, países como España, y desde allí llegó hasta los países latinoamericanos. Entonces, ese mismo criterio es el que tienen en la Argentina, en Colombia, en Perú, en el Ecuador, en el Paraguay. Y les cuento que el único país que creo que no ha hecho esta distinción es precisamente Bolivia. De verdad que es así. Entonces, cuando, por ejemplo, hay jornadas sobre derecho administrativo, y siempre que hay jornadas de derecho administrativo se toca el tema de la contratación estatal, siempre hay por lo menos unos 2, 3 conferencistas, ¿no? Los únicos que están, pero como Papá Noel, más perdidos que Papá Noel en carnavales, ¿no?, son los bolivianos, porque hablan de contratos administrativos y contratos o actos privados de la administración y no saben a qué se refiere. Entonces dicen, ay caramba, no sé, creo que no estoy entendiendo, o se está reyendo el conferencista, mejor ir a tomar un cafecito al restaurante del hotel, o me iré a dar una vuelta porque esto no capto a qué va o a qué viene. Y así sucede. Es el único país. Lamentablemente en Bolivia tenemos ese retraso. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que para que un contrato sea administrativo, basta simplemente con que sea celebrado por la administración. Y hace un momento acabamos de señalar que inclusive no es suficiente ese requisito, o no es tan clave, porque me han dicho ustedes que el Tribunal Departamental realiza actos administrativos, función administrativa, y en este caso hay un contrato administrativo, a pesar de ser un órgano jurisdiccional. Entonces, el decir que un contrato es administrativo
porque está firmado por la administración, es un error. Es una simplificación. En el fondo, es una simplificación disparatada que no se condice con la realidad. Entonces, ¿por qué es importante el establecer esta distinción? Porque el régimen jurídico que ha de disciplinar los contratos administrativos y los contratos de la administración o los contratos comunes de la administración, que son contratos que debían regirse por el Código Civil, como cualquier otro contrato. Como cuando yo contrato, digamos, o doy en alquiler un local comercial que tengo para que allí funcione una distribuidora de pollos, digamos, ¿no? O alquilo mi oficina y se la doy a un auditor. Entonces, ese es un contrato común, ese es un contrato que debe estar regido por las normas del Código Civil, qué es lo que dice el Código Civil a propósito del arrendamiento, etc. Miren ustedes que inclusive en las normas básicas está el arrendamiento, ¿no es cierto? Y el arrendamiento no es un contrato administrativo. Entonces, puede muy bien inclusive establecerse que hayan ciertos requisitos que se establezcan inclusive desde las mismas disposiciones, en este caso las normas básicas, que en el contrato de arrendamiento se hará esto otro, se tendrán estas previsiones, pero eso no significa que sea un contrato administrativo. Ese sigue siendo un contrato común. A ver, abusen su sentido común. El satélite Tupac Katari. El satélite Tupac Katari. Nosotros con el satélite Tupac Katari hemos adquirido de pronto la posibilidad de poder retransmitir señales, digamos, de televisión por cable. Cuando alquilamos esas señales de televisión por cable a un X, digamos, Access, para que pueda bajar la señal de History Channel, de Fox Spot, ¿ese es un contrato administrativo o es un contrato privado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo dijo, doctor? Cuando el satélite Tupac Katari actualmente lo ocupamos especialmente en alquilar, por ejemplo, a proveedores de los varios, ¿no? Proveedores de televisión por cable. Supongamos Access, que da televisión por cable, o Cotel, digamos, para que pueda bajar la señal de, no sé, pues de History Channel. Entonces, Cotel está alquilando la capacidad que tenemos en el satélite para bajar esa señal. Ese contrato de alquiler es un contrato administrativo. Sí, yo creo. Sería, sí, o sea, la población si no ve History Channel, o sea, se arruinó el país, se ocasiona un gran descontento en la población, porque ya no pueden ver Fox Sports. ¿Cree usted que esa es la figura? No. Pero sin miedo, no teman equivocarse, estamos aprendiendo. Sería un contrato común de la administración, porque eso en realidad no está satisfaciendo necesidad. Si contrato a alguien que, por ejemplo, provea las aplicaciones necesarias para los colegios, entonces, y obviamente que es gratuita, eso es contrato administrativo. Muy bien, la felicito. Hoy usted se vino con las luces prendidas. Fíjense que, por ejemplo, también el Tupac Katari provee o alquila la posibilidad de acceder a señales de Internet. El Internet, el contrato de Internet para la provisión de Internet, ¿creen ustedes que es un contrato administrativo o es un contrato de la administración? Un contrato de derecho común.
A ver, los bancos, hace unos 20 años atrás, uno iba a un banco, podía estar sin luz, ¿no? A oscuras con una vela, ellos no le atendían y le hacían un papelito donde quedaba la constancia que uno había ido a depositar un monto X. Hoy día, si ustedes quieren depositar un monto X, así sea chiquito, si cayó el sistema, ¿les acepta el cajero? No, no acepto. No les acepta, ¿no es cierto? Entonces, el servicio de Internet es un servicio común como cualquier otro. ¿Qué creen ustedes? ¿Podrían ustedes vivir sin Internet actualmente? Eso les estoy preguntando. No, no, doctor, creo que no podríamos vivir sin Internet ahora. No, en ninguna parte del mundo. No sé, salvo que sea Corea del Norte, ¿no? Donde todavía viven de la agricultura y cosas así. Entonces, no, porque Internet se ha convertido en un servicio público esencial. Esencial. Es más, en la Constitución del Ecuador dice, la Constitución del Ecuador es una de las constituciones más avanzadas del mundo, dice, el acceso a Internet es un derecho fundamental. ¿Qué tal eso? Entonces, todos tienen que tener conectividad en el Ecuador. Y conectividad se entiende el poder acceder a Internet y allí, claro, eso ha ocasionado un impulso notable a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, miren que el alquiler para bajar la señal de televisión por cable, quizás ya sigue siendo nomás un contrato común. En cambio, el alquiler para asegurar la señal de Internet ya no es un contrato común, ya es un contrato administrativo del cual depende la cohesión social, del cual depende la marcha de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es así. ¿Por qué es importante que hagamos estas distinciones? Porque les cuento que los contratos comunes debieran ser resueltos en sus controversias en los juzgados comunes que tenemos. En cambio, los contratos administrativos, los contratos que involucran la función administrativa, como nos estaba ilustrando Ruth, ¿no? Siguen una vía diferente. Esa vía diferente se llama la vía del contencioso. Es decir, la vía contenciosa es la vía destinada a resolver las controversias que emergen de un contrato administrativo. Lamentablemente, ese contencioso, tratándose de contrataciones que se realicen en el nivel central de gobierno, tienen que ser resueltas esas controversias, insisto, ante el máximo tribunal del país, del Estado, con sede en Sucre. Hasta 2016 se tenía que reunir el Pleno del Tribunal Supremo, antes la Corte Suprema, para resolver, o sea, todo un conjunto de magistrados, en ese entonces se llamaban ministros, resolviendo, ¿no?, que por qué se incumplió en este contrato, que el Estado no le ha pagado, o sea, demandaba el contratista al Estado. Porque cuando el Estado necesita demandar por incumplimiento, no necesita ir al contencioso. ¿Qué proceso sigue, señores abogados? La vía, al Estado le deben dinero, le incumplieron un contrato, le ocasionaron daño y han establecido que el perjuicio asciende a la suma de 439,000 bolivianos. ¿Qué vía siguen, señores abogados? La vía coactiva. Coactiva. Coactivo fiscal. No necesitan ir al contencioso. El Estado lo tiene fácil. ¿Vieron, señores, cómo de importante es que veamos desde el otro lado también, no solamente desde el lado del Estado? Eso es lo que yo les estoy insistiendo, ¿no? Entonces, desde el otro lado, ¿no?, la vía contenciosa, cuando el contratista
o el contratista puede tramitar la vía coactivo fiscal. No puede, pues, no puede, ¿no? Entonces tiene que irse al contencioso y tiene que irse hasta Sucre. Yo les voy a pedir algunos minutos más porque el ejemplo que yo les voy a dar es un ejemplo muy interesante y muy sugestivo, muy ilustrativo sobre cuál es el estado de cosas en nuestro país. Resulta que, sin embargo, porque ahí está, se está viendo, ¿no? En sus pantallas. ¿Se ven sus pantallas? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Ya, miren ustedes, dice artículo 47, créase la jurisdicción de la LESAF, y miren cómo concluye. Son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras. Sí, pero depende de qué obras, porque pintar la fachada del ministerio, ese es un contrato común, según lo que usted nos está diciendo. Eso es lo que me dirían a mí. Depende de qué obras. Si son obras públicas, un puente, un aeropuerto, ¿no? Bueno, son contratos administrativos por donde se los vea. Provisión de materiales. Depende. Si vamos a comprar, por ejemplo, gas lacrimógeno para la policía, ¿es un contrato administrativo o es un contrato común? Administrativo. Administrativo. Muy bien. ¿Por qué ¿Por qué usted dice que es administrativo? ¿De por medio qué está? Porque el Estado es una contratación del Estado. Bueno, también es una contratación del Estado el pintar la fachada del Ministerio de Salud. Usted ha dicho que ese es un contrato común de la administración o contrato de administración. Justamente lo que les estoy diciendo es que no basta decir que porque es del Estado es un contrato administrativo, que ese es un error. Ese es un error conceptual. ¿Por qué el comprar gas lacrimógeno para la policía sería un contrato administrativo, si es esa la tesis? ¿Por qué? Doctor, es un contrato administrativo porque tiene que velar la seguridad social. La seguridad interna. Si con la tropa veíamos la seguridad externa, como dice el doctor Usqueda, aquí la seguridad es la seguridad interna. Entonces, comprar balas para el ejército, comprar gas lacrimógeno para la policía, ese es un contrato administrativo. Y fíjense ustedes que depende entonces de qué tipo de materiales vayan a hacerse provisión, o de qué tipo de bienes y servicios. Un contrato en el que simplemente vamos a acordar los servicios que nos ha de dar un consultor en línea, lo más probable es que sea un contrato común y no un contrato administrativo. O el país se cae si el consultor no nos absuelve algunas dudas o interrogantes que tuviéramos. No es cierto. Entonces, pero, ¿qué dice el 47? Fíjense, son contratos administrativos. No hace esa distinción. Entonces, como hace un momento, es que son contratos del Estado. Claro, está siguiendo la tesis subjetiva. Basta que uno de los sujetos contratantes sea el Estado, que además no siempre ocurre así, ¿no? Pero basta con que uno de ellos sea el Estado, entonces es un contrato administrativo. ¿Qué tal? Ese es un error. Miren el 85, ya estamos en las normas básicas. Los contratos que suscriben las entidades públicas, además es un error, aquí lo ha redactado alguien que no es abogado. Suscriben las entidades públicas, dice. Serán las entidades públicas estatales principalmente. Las entidades públicas no siempre son estatales. Ese es un otro error. Para la provisión de bienes y servicios son de naturaleza administrativa, lo dicen las normas básicas. Entonces ahí cerrado. Claro. Y entonces el abogado boliviano, cree que el contrato administrativo, para que tener un contrato administrativo, para que se considere y repute un contrato administrativo, basta con que haya
uno de los elementos, uno de los sujetos sea el Estado. Entonces, de esa manera, ¿no?, las cosas se han simplificado, pero eso es un despropósito. Yo les doy ahora el ejemplo, y que era el que quería darles hace unos minutos atrás, y por eso les estoy pidiendo que me esperen, porque hemos comenzado tarde, hemos comenzado a las 8 menos 20. Un día se presenta en el bufete una señora y dice: yo soy la concesionaria del servicio de té en el viceministerio. A ver, el contrato con la señora que da el servicio de té a las 5 de la tarde, ¿es un contrato administrativo o es un contrato común, un contrato de la administración, un acto privado de la administración? Conceptualmente, porque están viendo que nuestras normas no hacen esa distinción, nuestras normas están cegadas, son ciegas, ¿no? El contrato del servicio de té es un contrato administrativo. No. ¿Qué opina? Doctor, según la ley SAFCO, la 1178, Por eso, sería un contrato administrativo. Sería un contrato administrativo porque se está prestando un servicio de té para funcionarios públicos. Así es. Y según el concepto, un concepto académico y hasta científico del derecho, que eso es lo que yo les estoy inculcando, ¿es un contrato administrativo? No, es un contrato de la administración, doctor, porque no tiene un impacto social ni satisface necesidades. Así es. Y sin embargo, como dice la ley que es un contrato administrativo, entonces, ¿dónde tendría que irse, Ernesto? Si hay una controversia, la señora dice: no me pagan, yo quiero que usted, no sé, pues los demande, vayamos ante un juez, porque ya me he cansado de rogarles. El nuevo viceministro, el que ha entrado, ha dicho lo típico, ¿no? Yo no tengo nada que ver, hago un corte de gestión, así que lo que haya hecho el anterior viceministro, a mí no me corresponde resolver eso yo no lo voy a hacer. Típico de un paisaje, no de un país, no hay continuidad institucional. Entonces, no quiere hacerse cargo de ese contrato. ¿Y dónde hay que ir? En un momento yo les decía, ¿dónde habría que ir a tramitar ese contrato? Lo podemos ir a tramitar ante un juzgado aquí en La Paz, en la calle General San Ginés, detrás de Identificación Nacional, en un lugar así, un contrato. No. ¿Dónde tendríamos que ir? Sucre, doctor. A Sucre. Y efectivamente, claro, en la vía contenciosa. Y entonces, ¿cuánto le deben, señora? Bueno, me deben 14,000 bolivianos. Son $2,000, digamos, en números redondos. Mire, señora, tendríamos que ir a Sucre. Tenemos que presentar una demanda contenciosa en Sucre. Ah, ya. Y bueno, ¿y entonces cuánto me va a costar? Ya, ahora paso a decir, un abogado, yo no es que sea un abogado carrero, pero tampoco soy un abogado que cobre de nada o que cobre muy poco. Un abogado no le va a cobrar menos de $1,500 por tramitarle su asunto ante la Corte Suprema o ante el Tribunal Supremo. Menos de $1,500, yo no creo que haya un abogado que lo haga. 1. 2. Hay que contratar un abogado allá en Sucre para que vaya viendo el tema, ¿no? Como qué es lo que ha dicho la sala, etc. Después, hay que ir por lo menos un par de veces. Yo voy a tener que ir a Sucre. Yo no voy a ir con mi dinero. Eso tendría usted que pagarlo. Y además, no voy a ir pues a pie, ¿no? Iré en avión, ida y vuelta, digamos, durante el día, más los viáticos. Entonces, con todo eso le va a salir más o menos unos $2,000, $2,500. Y entonces la señora me mira y me dice, o sea, voy a gastar $2,500 para recuperar 2,000. Sí, eso le estoy diciendo. ¿Cuál creen que ha sido la respuesta de la señora? Malditos sean ustedes, su constitución, sus abogados, sus leyes y su diosa Temis y no sé quiénes más. ¿Cómo usted me va a decir que tengo que gastar $2,500 para cobrar $2,000?
Es que señora, así están las cosas, porque lamentablemente, ¿cómo le puedo yo explicar a la señora que el problema lo venimos arrastrando porque nunca nos hemos puesto al día, que llevamos un retraso de más de 100 y pico años con respecto a todos los países del mundo casi? Con respecto a Europa, 110 años. Con respecto a América, por lo menos unos 50 a 60 años. Cuando este contrato, el del servicio de té, para servir a Sultana y la Jagüita y tal, ese es un contrato común. Si le incumple el Estado a la señora, tendría que tener la posibilidad de demandar ante cualquier juzgado aquí. Y listo, y ya está. Pero como la ley SAFCO dice que es un contrato administrativo, como las normas básicas así lo dicen, y como la generalidad de la gente tiene esa percepción, entonces la señora no puede encontrar justicia en su país. Entonces, estos son apenas algunos de los casos, con eso ya concluyo, en los que se evidencia que hay efectivamente una disparidad de criterios de lo que nosotros sustentamos en nuestro país con lo que se tiene entendido en el resto del mundo. Y la disparidad en nuestro caso alcanza niveles disparatados, inclusive tal como he podido evidenciar ante ustedes. Como una tarea, yo les voy a dar esta presentación para que ustedes la puedan revisar el día de mañana, jueves, porque el día viernes vamos a hacer ya una revisión directamente desde las normas básicas en todo lo que se refiere al contrato. Entonces, fíjense ustedes que la contratación, dice aquí en el Decreto Supremo 0181, ¿no? ¿Cuáles son las características? Obviamente no ha de ser mucho, son simplemente unas 3 o 4 diapositivas. En realidad aquí hay como unas 20 y pico diapositivas sobre contratos, pero simplemente yo les voy a hacer llegar en unos instantes más, ¿no? Las diapositivas más importantes para que ustedes puedan revisarlas. Y sobre esa base vamos a ver el día viernes, no solamente la parte conceptual, algo de historia también, a eso de las 8 hasta las 8:30, y finalmente desde esa hora hasta las 9, 9:10, no son muchas las disposiciones, veremos directamente lo que nos toca ver en lo que hace a las disposiciones sobre el contrato en las normas básicas. Muchas gracias, señores, por su atención y nos vemos hasta el día viernes. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Muchas, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches.